Normalmente se anuncia para que ustedes estén seguros en recordar dónde está. Queremos leer de Mateo, el capítulo 15 de Mateo, comenzando con el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, No estoy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Me pregunto en esta noche, con nuestros rostros y corazones inclinados, si hubiera alguien aquí que le gustaría ser recordado en oración. ¿Lo daría usted a conocer mientras levanta sus manos a Dios diciendo, Señor, tengo una necesidad, yo ruego que tú me ayudes? El Señor les bendiga. Nuestro Padre Celestial, mientras nos estamos acercando ahora a tu majestad, en el nombre del Señor Jesús, porque Él nos dijo, si pedís al Padre cualquier cosa en mi nombre, os será concedido. Venimos con toda la fe que tenemos, creyendo que tú nos responderás en esta noche de acuerdo a nuestras necesidades, ya que son muchas. Tú ves las manos de tus hijos a través del edificio aquí, mientras ellos levantan sus manos, y únicamente tú conoces lo que estaba abajo en el corazón. Yo ruego que tú respondas, Padre, esta noche, y que cada deseo que tienen sea concedido a ellos este día. Rogamos por aquellos que no son salvos y que no te conocen a ti como su Salvador. Pedimos que ellos te acepten esta noche y encuentren esa plena seguridad la cual ellos tienen que tener en la hora de la muerte. Quizás hay muchos aquí quienes ya te han aceptado y que aún no han sido llenos con tu Espíritu. Pedimos que en esta noche tú derrames en ellos la abundancia del Espíritu Santo para que ellos puedan ser siervos para ti en estas horas concluyentes de la historia del mundo. Sana a todos los enfermos y afligidos, Señor. Tú conoces sus necesidades. Y pedimos que tu presencia venga entre nosotros en esta noche, en tal manera que te reconozcamos como nuestro Señor resucitado. Y cuando el servicio haya terminado y nos dirigimos a nuestros hogares, que seamos capaces de hablar entre nosotros diciendo como aquellos que venían de Emaús aquel día diciendo, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? Porque a ellos les fue dado conocerte a ti por una cierta señal que hiciste antes de tu crucifixión. Y después que tú habías resucitado, tú fuiste el mismo Jesús, haciendo las mismas cosas. Que nosotros aún testifiquemos lo mismo esta noche. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Ocupé mi tiempo completo ayer por la tarde en el tema Quisiéramos ver a Jesús. Y después de tener que presentar el calibre de las reuniones y de cómo aceptarlo, como normalmente lo hará el hermano Waters cada noche de aquí en adelante con los desconocidos, usé mi tiempo completo hasta las 9:30 y no me gusta retener a la gente esperando. Solo unas pocas palabras para familiarizarnos, y entonces las palabras del Señor que significan, una vez que Él hable, significa más que lo que cualquiera pudiera decir en toda una vida, solo una palabra de Él. Deseo tomar esta noche, como quien dice, un texto de esta lectura escritural que Dios nos ha dado aquí como contexto, que Él lo conceda a nosotros. Yo quiero tomar una palabra, perseverante. La palabra, de acuerdo al diccionario Webster, en algunas notas que tengo apuntadas aquí, significa ser persistente,
de ser perseverante. Y eso es en llegar a una meta, de ser persistente. Y eso es perseverante. Hombres de todas las edades, con fe en lo que han tratado de lograr, han sido perseverantes. Ningún hombre puede ser perseverante a menos que primero él sepa lo que está tratando de lograr. Y uno primero debe saber lo que está tratando de lograr y después tener fe en que usted va a alcanzar lo que está tratando de lograr. Y eso le hace a usted persistente, algo que usted sabe es real. La fe es basada de esa manera. La fe no es basada en un mito o sobre algo que solo dice, ve y haz esto o haz aquello, basado en las palabras de algún hombre. Sino que fe toma su eterno lugar de descanso sobre la palabra del Señor, sobre la palabra de Dios, la cual es la Biblia. Ahora nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Nosotros creemos que ella es la revelación completa de Jesucristo, revelándose Él mismo en el Antiguo Testamento por los profetas. Dios dándose a conocer a sí mismo a través de su Hijo Cristo Jesús, y en Él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Él fue crucificado por nuestros pecados, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo y está aquí de nuevo en la forma del Espíritu Santo. Dios, morando en un tiempo, era Dios sobre nosotros, en Cristo, Dios con nosotros, ahora Dios en nosotros. Es Dios obrando para nuevamente estar en el hombre, para adorar o ser adorado a través del hombre, la agencia de Dios. Dios no hace nada sin que el hombre sea su agente, su ayudante. Y ahora, hombres quienes han tenido fe en Dios han sido muy persistentes en lo que trataron de lograr. Y observamos hombres de todo aspecto de la vida. Por ejemplo, George Washington, aquí en Valley Forge. Después de orar toda la noche, en la nieve hasta las caderas, estaba mojado, bien arriba hasta la cintura, y el río estaba lleno de hielo. Pero él captó una visión de Dios. Él obtuvo fe que Dios iba a darle a él la victoria. Y el río no podría tener hielo de más, aunque más de 2/3 de su ejército ni siquiera tenía zapatos en sus pies. Sus pies estaban envueltos en trapos, parados en ese frío. Pero, sin embargo, él sintió en su corazón que Dios le había dado a él la victoria. Él lo había alcanzado por medio de la oración. Al día siguiente, sabemos que 3 balas de mosquete penetraron su abrigo sin dañarle. El río no pudo detenerle, ni tampoco una bala de mosquete. Él fue persistente porque él había orado hasta lograrlo. Y él tuvo fe en lo que estaba haciendo y en aquel que estaba guiándole, el cual era Dios. Nada va a detener a un hombre cuando él es perseverante, cuando él sabe lo que está haciendo y tiene fe en lo que está procurando lograr. Una de las historias más antiguas en la Biblia, una de ellas fue Noé. Noé no fue solo algún hombre diferente, él era un hombre cualquiera, quizás un agricultor. Y el mundo era perverso como lo es hoy, lleno de ciencia y de grandes hombres. Ellos habían surgido de los hijos de Caín. Los hijos de Set eran humildes, pastores, agricultores. Pero los hijos de Caín eran hombres sabios, constructores, inventores y científicos, muy inteligentes, muy religiosos. Y ellos tenían su propia manera de piedad, pero estaban negando, como hoy en día, el poder de Dios. Y Noé, siendo un hombre justo delante de Dios, un día Dios se encontró con él en los campos y le habló y le dijo que construyera un arca, porque él iba a destruir el mundo con agua. Ahora eso era absolutamente contrario a todos los cálculos científicos de ese día. Vean, nunca había llovido, no había nada de humedad en el aire. Y Dios había regado la tierra por medio de la irrigación, de en medio de la tierra a base de manantiales. Y no había agua para tal cosa, ninguna agua en los cielos. La ciencia en aquel día era probablemente aún más capaz, lograron más en ese tiempo de lo que ellos son capaces de explicar hoy. Ellos construyeron las pirámides en Egipto, el Esfinge. Nunca más podrán construir eso otra vez. Esas piedras así tan altas en el aire, no tenemos nada con qué alzarlas, ni la fuerza para levantarlas.
Pero de alguna manera ellos pudieron lograr eso en los días de Enoc y Noé antes del diluvio. Y quizás ellos lanzaron algo hasta la luna, quizás tuvieron astronautas y demás, no sabemos. Pero Jesús dijo, como fue en los días de Noé, una gran civilización inteligente como fue entonces, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y ahora quizás ellos, en su investigación científica, ellos encontraron algo allá de donde podían hacer un colorante que duraría hasta hoy, un tinte de alguna clase que no se desgastaría. Y ellos podían embalsamar un cadáver, hacer una momia que luciera verdaderamente natural. Hasta el día de hoy, después de 4,000 años, y aún se ve natural. Nosotros no podríamos hacer eso aun si tuviéramos que hacerlo. Nosotros no tenemos con qué hacerlo. Hemos perdido este arte. Y así muchas de esas grandes artes que ellos tenían. No hay duda que tenían instrumentos con que probarían que no había agua en el aire. Y este hombre viniendo por ahí contrario a la ciencia y diciendo, va a caer agua de los cielos. Ahora la ciencia podía tomar un instrumento y dispararlo al aire y decir, mira aquí, Noé, lee este instrumento. Indica en este barómetro aquí si hay agua ahí arriba o no. Y no la hay. Ahora tú dices que está arriba, y sin embargo, la investigación científica muestra que no existe. Eso no detuvo a Noé, él fue persistente. Él sabía que Dios había dicho, va a llover, y que Dios era capaz de poner lluvia allí, si él así lo dijo. Él la formaría, ya sea que existiera allá o no. Así que él fue persistente después que él conoció la palabra del Señor. Y cuando un hombre conoce la palabra y la voluntad de Dios, se vuelve persistente, usted se vuelve perseverante. No importa lo que la ciencia dice, pues esto no les es posible, no pueden hacer aquello, usted ya lo sabe de todas maneras. Usted se ha aferrado de algo y ese algo se ha aferrado de usted. Están girando juntos. Hay algo al respecto que usted no puede explicar. No importa cuánto parezca no ser verdad científicamente, sin embargo, hay algo en ello que le dice a usted que es Dios, y no hay nada que va a detenerlo. Así que encontramos que Noé continuó adelante martillando en el arca, no importaba cuánta prueba científica había de que no era así y de que no había lluvia. Pero él creyó de todas maneras porque él había escuchado la palabra del Señor. Y ahí es donde la fe está solemnemente basada en así dice el Señor. Moisés, otro gran hombre inteligente que había sido criado, nació en el mundo para un cierto logro de Dios. Y él intentó cumplir esta meta por sus hechos científicos. Nos es enseñado y relatado por la historia que él era un gran líder militar y que su única manera de hacer cualquier cosa era matando. Él era tan inteligente que él podía enseñar sabiduría a los egipcios inteligentes. Y en toda su sabiduría y con todo lo que él sabía, sin embargo, él falló y falló miserablemente en lograr lo que Dios tenía en mente para que él hiciera. Y dándose cuenta de su fracaso, al matar al egipcio y escondiéndole en la arena, y al oír la reprensión de su hermano o la pregunta, ¿nos matarás a nosotros como lo hiciste con el egipcio? Ante esto, Moisés huyó al desierto, un profeta fugitivo. Después de 40 años en el desierto, donde Dios lo estuvo deseducando de las cosas del mundo hacia la mente de Dios, quitándole todos sus títulos de doctor y todo, hasta que él pudo lograr entrada a su corazón. Cuando él tuvo el material casi listo, un día mientras él estaba pastoreando ovejas en la parte trasera del desierto, por un viejo sendero conocido, él encontró un árbol ardiendo con fuego. Moisés, siendo un científico, no lo abordó en la manera de un científico. Si ustedes se fijan, si él hubiera sido un científico, él hubiera dicho, ahora voy a coger algunas hojas de ese árbol y las voy a llevar al laboratorio e investigar con qué fueron rociadas, la razón que arden y no se consumen. Si él hubiese hecho eso, entonces él todavía no hubiese estado listo. Pero lo que él hizo, se acercó y se quitó sus zapatos, hincándose sobre sus rodillas, y empezó a hablarle a eso, porque él sabía que eso era sobrenatural.
De ahí vino la palabra del Señor diciendo, he escuchado los gemidos de mi pueblo y recuerdo mi palabra, te estoy enviando allá para liberarlos. Ahora, algunas veces, en el sendero del deber, Dios llama a su hombre a hacer cosas que son absolutamente ridículas a la mente natural. Él les causa que hagan algo que enteramente llega a ser el hazme reír. Por ejemplo, ¿qué si Moisés hubiera fracasado cuando era un joven de 40 años, como hombre militar, y él a un paso del trono, con todos los ejércitos de Egipto bajo su control? Y al haber fallado en lograr aquello, y ahora aquí va hacia Egipto al día siguiente, después del encuentro con el ángel en la zarza, con nada más en su mano que un palo viejo torcido del desierto, con su esposa sentada en una mula y Gersón al costado, la barba blanca colgándole hasta la cintura, quizás él tenía 80 años de edad, su cabeza calva brillando al sol y un palo en su mano, sus ojos fijos hacia el cielo y una sonrisa en sus labios. Alguien pudiera haber dicho, Moisés, ¿a dónde vas? Dijo, voy a Egipto a conquistar. Cuando él no pudo hacerlo con un ejército, ¿cómo lo va a lograr con un palo chueco? Viejo loco, has perdido la mente. Tú estás fuera de sí. Era una invasión de un solo hombre. Pero el asunto es que él lo logró, porque esa era la palabra del Señor. Y Moisés estaba determinado, no importando cuáles eran sus probabilidades, Dios estaba con él, y él vale más que todas las probabilidades. Si solamente hombres y mujeres pudieran pensar en eso en esta noche, que la palabra del Señor es verdad, no hay nada más. Toda la eternidad depende de la palabra. Ni una palabra, dijo Jesús, fallará. Cielos y tierra fallarán, pero ella no. Moisés fue allá. Y él fue muy persistente cuando él arrojó su vara y se convirtió en serpiente. Luego él encontró los imitadores. Esos aún persisten por el camino de Dios, alguien que intenta personificar algo. Y los personificadores llegaron para hacer un espectáculo y arrojaron sus varas. Moisés supo con quién había hablado. Él sabía en quién había creído y él estaba persuadido de que él era capaz de cumplir aquello lo cual él le encomendó para esa hora. Moisés permaneció tranquilo. Entonces la serpiente de Moisés se tragó la serpiente de los magos. Y nos es enseñado que eso mismo se repetirá de nuevo, quizás no de la misma manera, pero se repetirá otra vez en los últimos días. Porque de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así resistirán ellos la verdad. Moisés fue persistente porque él tenía un logro respaldado con así dice el Señor, yo estaré contigo. David, parado un día ante Saúl, y él escuchó a Goliat salir sobre la colina, un tremendo gigante que tenía dedos de 14 pulgadas, y una gran lanza en la mano, el tamaño probablemente de 20 o 30 pies, como rodillo de un telar, con una gran lanza en el extremo, o la punta de bronce. Solo imagínense cómo debió haber sido la cabeza de ese hombre. Sería del tamaño de una tina, con un casco de 2 pulgadas de grueso y de bronce, todo cubierto. Y él estaba haciendo un reto contra los ejércitos de Dios, y él lo dijo en la presencia de David. Y David era un hombrecito rubio, un muchachito, probablemente de hombros encorvados. La Biblia dice que él era rubio, un muchachito. No tuvo ningún entrenamiento en duelos con lanzas y demás. Pero él había estado cuidando ovejas en la parte de atrás del desierto, y un león entró y arrebató una de sus ovejas, y él fue tras él y lo mató con una honda. Encontramos que un oso intentó lo mismo, y David lo venció. Y entonces David dijo, ¿se quedarán quietos y permitirán que ese filisteo incircunciso desafíe los ejércitos del Dios viviente? Él avergonzó a sus hermanos, mientras decían que él era un atrevido en haber venido a ver la batalla. Sin embargo, había algo en David, que él sabía que él era más que vencedor. Así que él dijo, si ustedes tienen temor de pelear con él, yo iré a pelear contra él. Saúl, esto llegando al general Saúl, y él colocó su armadura sobre él, y no era de su talla. Él se dio cuenta que su chaleco eclesiástico no le servía a un hombre de Dios. Y la cosa no le sirvió. Él no sabía qué hacer. Yo nunca he enseñado esto. Yo no sé nada de estos títulos y demás cosas.
Quítenme esto y déjenme ir en la manera que Dios me dio la liberación. Déjenme ir con la onda. Pues, dijeron ellos, él es un guerrero desde su juventud, y tú no eres más que un joven. Él dijo, yo soy más que rival para él, permítanme ir. No importa cuán grande se veía el gigante, ni qué tan irreal parecía ser. David fue persistente que ese filisteo incircunciso no iba a desafiar a los ejércitos del Dios viviente que él representaba. Oh, si tuviéramos más como David en este ejército. Si tuviéramos más hombres que se pararan y fueran persistentes, perseverantes en la fe que una vez fue dada a los santos. Sansón, otro hombre muy perseverante. Él nació por un nacimiento nazareo. Un nazareo significa separado para la palabra. Qué cosa tan preciosa sería esta noche si todos los cristianos fueran nazarenos para el Señor. Separados no a los credos, pero a la palabra. Cristo es esa palabra, separados para la palabra. Él tenía 7 melenas de cabello que le colgaban por la espalda, lo cual era la señal que él había sido separado. Y entonces un día él fue sorprendido por 1000 filisteos en los llanos, sin nada en su mano con qué pelear. Esos filisteos eran hombres como una pared de bronce, con grandes cascos pesados sobre sus cabezas, grandes armaduras enfrente de ellos, como escudos, adargas y demás, colgados para esquivar cualquier bala. Probablemente el casco siendo de 1 pulgada de grueso sobre sus cabezas. Sansón no tenía nada, pero él aún podía sentir que la promesa que Dios le hizo todavía colgaba sobre su cabeza. En otras palabras, él aún sentía la unción. Él sabía que Dios estaba con él, porque él sentía esas melenas colgando alrededor de sus hombros. Él agarró lo que estaba lo que pudo encontrar, y era una quijada de mula. Y él se paró con eso en su mano y fue persistente, que no sería la quijada ni su propio brazo, sino que sería el poder del Señor. Y el poder del Señor vino sobre él, y él venció a 1000 filisteos con esa quijada. ¿Cómo lo logró? Esa vieja quijada, frágil y debilitada por el desierto, si uno la golpeara contra una roca, volaría en pedazos. Y contra los cascos que estaban sobre esos filisteos que colgaban, y grandes pliegos pegados en los lados que cubrían los hombros, de 1 pulgada de grueso de bronce. Él se paró con esa quijada y abatió a 1000. Dice, el Espíritu del Señor vino sobre él. Él fue persistente. Un día un león corrió tras él, y él no tenía nada en su mano. Pero el Espíritu del Señor vino sobre él, las melenas aún colgando sobre su hombro. Él desgarró al león con sus manos. Él fue muy persistente porque él sabía que la promesa de Dios estaba con él. Él era capaz de lograr cualquier cosa porque la promesa de Dios estaba con él para librar. Juan estaba tan seguro. Juan el Bautista, cuando él nació, él supo que él sería la persona, después que tuvo suficiente edad para entender, como de 9 años. Su padre era un sacerdote. Por lo regular, ellos seguían en la línea de su padre. Pero él no fue a las escuelas ni los seminarios, porque él sabía que su trabajo era demasiado importante. Él debía anunciar al Mesías. Sabemos que el ángel lo había dicho así. Él sabía que él estaba representado en la Escritura, la voz de uno clamando en el desierto, preparad el camino del Señor. Él también sabía que Malaquías, 400 años antes, había dicho, he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz. Después de haberse internado en el desierto, donde él obtuvo su escuela de parte de Dios, no de algún seminario teológico como fue de donde su padre vino. Pero él tenía un trabajo importante. Él tenía que anunciar al Mesías, y él tenía que saber qué clase de señal estaría siguiendo al Mesías. Entonces él notó, un día él estaba parado, predicándole a la gente, y dijo, hay uno parado entre ustedes ahora mismo, el cual ustedes no conocen, cuyos zapatos no soy digno de desatar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él estaba tan seguro de su posición, él estaba tan seguro de su ministerio, hasta que él dijo, él está parado aquí en alguna parte ahora mismo entre vosotros. Él no temía decirlo en presencia de los fariseos y saduceos y soldados y lo que fuese. Algunos de ellos lo habían esperado a él por miles de años, pero él dijo, él está parado entre vosotros. Nadie podía quitarle eso a él. Él fue persistente. Él fue perseverante ante todo.
Sí, esta mujercita griega, no hay duda, había escuchado de él, oído de Jesús, del gran avivamiento. Un profeta joven que se había levantado en Galilea, de Nazaret, y estaba mostrando grandes señales y maravillas. Ella había oído de él, y fe viene por el oír. La mujer sirofenicia, siendo griega. La fe encuentra fuentes que otros no ven. Cuando ella oyó, ella creyó. Ella quizás había oído de la niña de la vecina que fue sanada de epilepsia, lo cual la niña tenía, y ellos quizás oyeron de esta epiléptica siendo sanada. Así que su hija tenía necesidad de sanidad, y ella había oído que Jesús podía hacerlo. Porque Él era la palabra de Dios hecha carne. San Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Él mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Él estaba ahí para revelar las promesas de Dios para su día. Él está aquí esta noche para vindicar y para revelar cada promesa que Dios hizo para esta edad. Él está aquí para cumplirlo. Él estuvo en los días de los profetas. Él estuvo en Moisés. Él estuvo en David. Él estuvo en Elías. Él estuvo en los demás para revelar la promesa de Dios de esa edad. Dios asignó su palabra para cada edad, y Él envía un profeta, y la palabra va al profeta y lo pone en orden, y eso es exactamente lo que Él ha hecho a través de todas las edades, y Él es Dios y no cambia. Jesucristo es ese profeta en esta noche que está entre nosotros. Él es el que está aquí en la forma del Espíritu Santo, el cual conoce todo y puede revelar cualquier cosa que Él desea hacer. Ella creyó esto, no importó cuánto la gente no lo creyó. Fe encuentra una fuente de la cual otras personas no conocen nada al respecto. Cuando un hombre tiene fe en Dios, él se ha aferrado de algo que él no puede explicar. Es algo de lo que él se aferró. Él no puede empujarlo, o meterlo, o jalarlo. Lo mueve a él. Así es con la fe. Cuando un hombre verdaderamente tiene fe en Dios, encuentra esa fuente que otros no ven. Su palabra es una espada. La Biblia así lo dijo. Si ustedes quieren una referencia de eso, es Hebreos 4:12. Tengo anotado aquí el texto. La Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Esta espada tiene que ser sostenida por una mano de fe. Una mano teológica no lo puede. Se requiere una mano de fe, entrenada en las cosas espirituales, que conozca a Dios. Nuevamente yo diría esto. ¿Cómo creen ustedes que Jesús miró sobre la audiencia y percibió sus pensamientos? Porque Él era la palabra. Citemos aquí la otra parte de la palabra. Más cortante que toda espada de dos filos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él era la palabra. Esa es la razón que Él podía discernir los pensamientos que estaban en sus corazones. Anoche, como vimos, como fue en los días de Sodoma, mostramos a aquel hombre parado allá, comiendo carne de becerro, bebiendo leche de la vaca, comiendo mantequilla y pan. Parado ahí comiendo, vestido como usted y yo, con su espalda hacia la tienda. Y percibió lo que Sara estaba pensando en la tienda. Con razón, Abraham le llamó a él Elohim, el todo suficiente, el autoexistente Elohim. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en el regreso del Hijo del Hombre. Será de igual manera. En los días, ¿se fijaron ahí en Sodoma? Dice en Lucas 17:15. Dijo que cuando los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado. En los días que el Hijo del Hombre sea revelado como Él lo fue en Sodoma, lo mismo estará aconteciendo. Nos damos cuenta que el fuego está listo, las naciones están listas, los evangelistas han ido a sus lugares, y cada don está en orden. Con razón debemos ser persistentes, con razón debemos ser perseverantes. Tenemos una meta que lograr para Dios, y es llamar fuera a la novia de Jesucristo, de entre todas las denominaciones, de toda gente, un pueblo separado para Dios. Esta griega había oído estas palabras. Ella las creyó. Ella tuvo muchos obstáculos, pero no fue así con su fe. La fe no conoce obstáculos. Su fe no tenía obstáculos. Ella los tenía, pero su fe no los tenía. Puede ser que usted tenga obstáculos, pero si usted tiene fe, ella no conoce derrota, es segura. Miremos algunos de sus obstáculos, solo por un momento. Algunos de ellos pudieran haber dicho, recuerda, tú eres de una raza diferente. Tú eres griega, sirofenicia por nación. Él es un judío.
En otras palabras, hoy en día dirían, sus denominaciones no están participando en este avivamiento. Da lo mismo, su denominación, aunque sea así o no, a esa mujer no le importó de quién fuera la denominación. Ella era un ser humano que había sido creado por Dios, y ella tenía una necesidad, y ella tenía fe que se iba a resolver. Aunque su denominación estuviera cooperando o no, a ella no le importaba. Ella dio el paso. Ella quizás pudo haber tenido otro crítico que pudiera haberla encontrado más abajo en el camino y dicho, pues los días de los milagros han pasado. Nosotros ya no tenemos milagros. Ese pudiera haber sido un judío, después que ella había llegado a este país donde estaba Jesús, al otro lado en Galilea. Los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa. No obstante, ella fue persistente, ella fue perseverante. La barrera denominacional no la detuvo. Tampoco la detuvo ninguno de aquellos que creían que los días de los milagros habían pasado. Ella sabía que no era así. En primer lugar, ella tenía algo por dentro, que le decía que ella recibiría lo que pidiera. Oh pueblo, en esta noche, si ustedes simplemente pudieran retener eso en su corazón, que Dios está aquí para darles el deseo de su corazón. Si ustedes cumplen con sus condiciones, nada puede estorbar. Quizás hubo un grupo de mujeres que vinieron a ella y dijeron, mire, hermana Lidia, o cualquiera que pudiera haber sido su nombre, ¿entiende usted que su esposo la dejará si usted hace esto? No hay duda que ella amaba a su esposo, pero ella no podía maldecir ni bendecir eso que estaba en ella. Algo le estaba hablando, su hija estaba muriendo con epilepsia, y ella tenía que llegar a Jesús, y cuando ella llegó allá, algo iba a acontecer, con esposo o sin esposo. Algunos de ellos quizás dijeron, pues, ¿qué vas a hacer con esta niña afligida si eso falla? Pero ella sabía que no iba a fallar. En ella había algo que le decía que no podía fallar. Si Él alguna vez fue Dios, Él todavía permanece Dios. Eso no puede fallar. Por lo tanto, ella seguía perseverante. Entonces algunos de ellos pudieron haberle dicho, el rango en la sociedad al que tú perteneces se reirá de ti. Burla o sin burla, a ella no le importaba. Algo estaba dentro de ella. Ella seguía perseverante. Algunos de ellos pudieron haber dicho, serás sacada de tu iglesia. Sacada o no sacada, ella ya estaba en camino, algo trayéndola a Jesús. No había nada que le iba a impedir, ningún obstáculo. Ella fue perseverante. No hubo ningún obstáculo. Finalmente, ella llegó a donde él estaba. Mucha gente piensa, el tan solo llegar a donde él está, ahí termina todo. Eso está errado. Él pudiera venir aquí a este edificio esta noche y mostrarse vivo después de 2000 años por las cosas que él prometió hacer en este día. Él lo hizo anoche. Él lo hace cada noche. Él lo hace donde quiera. Él prueba que Él aún está vivo. Y usted pudiera estar en su presencia, pero eso no es todo. No, señor. Algunas veces uno se encuentra con dificultad cuando uno entra en su presencia. Así fue con ella. Cuando ella llegó, Jesús entonces le dijo que Él no era enviado a su raza. El mismo en el cual ella vino creyendo, la rechazó. Esta es una lección. El mismo que ella había pasado por todas esas puertas de dolor y desilusión y todo para llegar allí, porque había algo pulsando dentro de ella, diciéndole que fuera. Cuando ella llegó allí con él rotundamente la rechazó. Y aparte de eso, él dijo que su raza no eran más que perros. No es justo que yo tome el pan de los hijos y se los dé a ustedes perros. ¿Qué si él hubiese llamado a los pentecostales perros? Oh, yo no sé qué hubiera sucedido. ¿Qué si él hubiera dicho perros metodistas, perros bautistas? En mi opinión, ella hubiera regresado y le hubiera dicho al pastor que a pesar de todo, él tenía razón, que este individuo no tenía importancia. Pero si usted se ha aferrado y algo lo tiene preso a usted, será algo muy distinto. Yo no soy enviado a ustedes, raza de perros. No es justo que yo tome el pan de los hijos y se los dé a ustedes. Yo no soy enviado a ustedes. No es su avivamiento. Su compañía no está patrocinando esto, y yo no soy enviado a ustedes. Y no es justo que yo tome mi tiempo con ustedes, cuando ustedes no son más que perros. ¿Y por qué habría de perder mi tiempo con ustedes? ¿Qué desilusión hubiera sido eso para una mujer que no tuviera fe, que no estuviera determinada? Oh, si la iglesia únicamente pudiera ver eso. Pero no obstante, ella se mantuvo firme.
Ella no era una planta de invernadero que tenía que ser mimada, una de esa clase que uno tiene que fumigarla por todas partes, ustedes saben, para espantar los insectos. Una buena planta saludable, uno no tiene que fumigarla. Una buena planta saludable, un insecto no puede llegar a ella, está llena de salud. Y una buena fe nacida de nuevo en Dios, una verdadera fe genuina del Espíritu Santo, nada la va a impedir. No puede, es persistente, va hacia la meta que Dios le ha prometido. No hay nada que la va a impedir. De todas maneras, va a llegar. Sí, ella no era un híbrido. Hoy en día todo lo que tenemos es híbrido. Se habla del maíz híbrido, yo lo veo en los anuncios, pero no tiene nada de bueno, eso está matando a la gente. Miren en selecciones, ahí dijo, si las mujeres siguen comiéndolo, ¿qué va a suceder? Ellas ya no podrán tener sus bebés de aquí a 20 años. Ellas no podrán dar a luz a sus hijos. Está debilitando hasta que el cáncer se está apoderando. Oh, todo, la cosa entera está carcomida. Eso ciertamente noquea a la ciencia de evolución. Jesús dijo, Dios dijo en el principio, que cada simiente produzca según su género. Ustedes tomen un maíz híbrido, hibridícenlo y siémbrenlo, siembre esa misma semilla al año siguiente y no le sale nada. Le produce un grano de mejor apariencia, pero usted no tiene nada. Ellos han hibridizado todo en este mundo. Tome usted una mula, o tome a un burro e hibridícelo con una yegua, y se obtiene una mula, pero esa mula no puede reproducirse. Ella es la cosa más ignorante en toda la tierra. He lidiado con ellas toda mi vida. Ella esperará hasta el último minuto antes de su muerte para patearlo. Ella no entiende nada. Usted no le puede enseñar nada. Usted habla con ella. Es como muchos así llamados cristianos, con las orejas paradas. Ni siquiera rebuznan y ni siquiera saben por qué están rebuznando. Los días de los milagros han pasado. No existe tal cosa como sanidad. Pero usted toma a un buen... Ella no sabe de dónde viene. Ella no sabe quién es papá ni mamá. Pero un caballo genuino de sangre pura sabe quién era su papá, quién era su mamá, quién era su abuelo, bisabuelo, tátara, hasta el principio. Él sabe de dónde vino. Así también un genuino cristiano nacido de nuevo sabe de dónde viene. Su origen no era con Juan Wesley, Lutero o alguien más. Eso comenzó en el día de Pentecostés, cuando Dios mismo vino entre su pueblo. Y Él es la palabra manifiesta. Uno le puede hablar la palabra y Él dirá amén. El otro dice, yo no sé acerca de eso. ¿Ven a ese asno híbrido? ¿Ven? No sabe a dónde va, no sabe de dónde vino. Él está en una condición terrible. Esa mujer no era de esa clase. Ella no era una planta híbrida. Ella había echado mano de algo. No la tenían que mimar ni fumigar y decir, ahora querida, por favor, déjame rogarte, tú deberías venir. No, señor, nadie, todo tratando de impedirla. Un verdadero cristiano pelea por su posición. Él tiene que pararse solo, él y Dios, y él pelea por cada pulgada de terreno, así que usted no tiene que mimarlo. Eso es lo que pasa hoy con la iglesia pentecostal. Tenemos bebés pentecostales que solo han sido rociados y fumigados con esto y aquello y lo otro, hasta que ha llegado a una serie de híbridos. Lo que necesitamos hoy es una limpieza de la casa, desde el púlpito hasta el conserje, y comenzar de nuevo otra vez y hacer que nazca en la gente una fe genuina. Sí. No, ella no era un híbrido, como lo es la así llamada cosecha de creyentes hoy. ¿Qué hizo ella? Ella admitió que él tenía razón. La palabra y la fe siempre admiten que la palabra es correcta. Amén. Si la fe suya no acentúa cada palabra de la palabra de Dios con un amén, hay algo errado con su experiencia. La Biblia dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si no dice amén a eso, entonces hay algo errado. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también haréis. Si no dice amén a eso, entonces hay algo errado. Si no acentúa toda palabra de la promesa de Dios con un amén, hay algo errado. Ella admitió que él tenía razón. Ella admitió que ella no era más que un perro. Pero ella iba en busca de las migajas. Así no sería con nosotros. Oh, no. Nosotros tenemos que estar sentados en un asiento y si ellos no me ministran a mí en la primera noche, no volveré a la noche siguiente. Ahora ven, oh, qué diferente era ella. Echada para atrás y empujada hacia atrás, empujada hacia afuera, echada afuera, lo que fuera, ella estaba determinada. Ella fue persistente, perseverante. Algo en el interior de ella le dijo que ella iba a conseguirlo sin importar cuánto tiempo tuviera que esperar o por lo que tuviera que pasar. Ella lo conseguiría de todas maneras. Ella iba en busca de las migajas. Ella no quería una cena completa.
Ella dijo, los perrillos comen las migajas bajo la mesa de sus amos. Esa es la manera de hacerlo. No tomen el puesto alto, tomen el puesto trasero. No hagan, simplemente sea la persona insignificante. Para subir hay que bajar, siempre. Aquel que se humilla será enaltecido. Aquel que se enaltece será humillado. Para subir hay que bajar, siempre. Recuerden, ella nunca había visto un milagro. Ella era una gentil, pero ella tenía fe. Ella era algo como la ramera Rahab. Ella le dijo a los espías, ella no dijo, esperen hasta que yo vea cómo Josué se peina el cabello, qué apariencia tienen sus generales, o qué clase de espadas usan, qué instrumentos poseen, qué clase de milicia. Ella dijo, yo he oído que Dios está contigo, eso es suficiente para mí, yo quiero misericordia. Ella creyó. Fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Miren, por decir esto, dijo Jesús, porque ella fue persistente y vino. Ahora, primero, ella le llamó a él hijo de David. Ahora, si ella como gentil no tenía derechos a él como el hijo de David, pero cuando ella dijo Señor, él sí era su Señor, pero no el hijo de David. Ella tenía la manera correcta de acercarse al don de Dios, y esa es la única manera de recibir alguna cosa, es llegar por medio de la vía correcta. Ella fue la primera gentil en la que fue obrado un milagro. La fe admite que la palabra es correcta, es humilde y reverente. E igual es hoy. Esté dispuesto a tomar cualquier parte donde quiera, con tal de que yo llegue ahí. ¿Alguna vez se han fijado en Marta? Que en la presencia de Jesús ella fue perseverante. Marta, cuando ella salió, aunque ella tenía un hermano que le amaba a él, aunque ella le había abierto su hogar y se había salido de la iglesia y demás, y Lázaro y él eran amigos. Y Lázaro estaba muerto en la tumba y había estado ahí por 4 días, ya descomponiéndose. La nariz se le había hendido, la carne desprendida de sus huesos. Él estaba muerto. Yo estaba hablando con una mujer que pertenece a otra fe donde no creen que él era más que solo un profeta o un buen hombre. Yo admitiré que él era un profeta, pero él era más que un profeta. Él era el Dios de los profetas. Él era todo lo que los profetas fueron. Eso estaba en él. Además, Dios y todo eso junto lo formó a él. Yo iba una noche y ella dijo, si yo le pruebo a usted, señor Branham, dijo, yo solo le encuentro una falla a su mensaje. Yo dije, espero que el Señor únicamente me tenga una falla, que se halle en mí. Dijo, usted se jacta demasiado de Jesús. Dijo, usted lo hace Dios. Yo dije, Él era Dios. Si Él no era Dios, entonces Él fue el engañador más grande que el mundo jamás ha tenido. Ella dijo, usted lo hace a Él divino. Yo dije, Él era divino. Dijo, él era un buen hombre. Yo dije, él era más que un buen hombre, él era Dios, él era divino. Dijo, yo le probaré a usted con su propia Biblia que él no era divino. Yo dije, ¿cómo podrá usted hacerlo? Ella dijo, en San Juan, el capítulo 11, cuando Jesús fue al sepulcro a resucitar a Lázaro, la Biblia dice que él lloró. Y yo dije, ¿es esa su escritura? Dijo, sí. Yo dije, usted ha fallado. Dijo, ¿cómo podría él llorar y ser divino? Yo dije, él era hombre y era Dios. Ese era el hombre que estaba llorando, por supuesto. Yo admitiré que ese era el hombre llorando. Pero cuando él se paró al lado del sepulcro, enderezó su pequeño cuerpo frágil y dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días se puso de pie y vivió de nuevo. Ese era más que un hombre. Sí, señor. La corrupción conoció quién era su amo. El alma conoció su creador. Y él estaba a 4 días de viaje hacia algún lugar. Y yo no sé, ni tampoco ustedes. Pero de todas maneras, cuando él habló, él salió. Amén. Ese era más que un hombre. Él era un hombre cuando él descendió de la montaña aquella noche. Después de bajar y teniendo hambre, descendió buscando en los árboles para hallar algo de comer, fijándose en un árbol, cuando él maldijo el árbol porque no tenía fruto. Él era un hombre cuando él tuvo hambre, pero cuando él tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000 y recogió 7 canastas llenas de lo que sobró, ese era más que un hombre. Eso es. Él era un hombre cuando se acostó ahí, en la parte de atrás de un barco, en el agua esa noche. Virtud había salido de él, todo el día predicando y sanando a los enfermos. Virtud habiendo salido de él por razón de la gente, discerniendo los pensamientos de sus corazones. Y 10,000 diablos del mar juraron que ellos lo ahogarían aquella noche. Ese pequeño barco viejo, como un corcho de botella allá, agitándose de arriba para abajo, el diablo dijo, ahora sí lo tengo.
y parecía como que todo había terminado. Pero cuando él se despertó, salió y puso su pie en la candaliza del bote y miró hacia arriba y dijo, «Calla, enmudece», y los vientos y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre, ese era Dios. Él fue un hombre cuando clamó por misericordia en la cruz, ¿cierto? Cuando él clamó por agua y ellos le dieron vinagre, ese era un hombre. Cuando él murió, sangrando, clamando, crucificado, clavado a una cruz, él era un hombre. Pero en la mañana de la Pascua, cuando él rompió los sellos del sepulcro y se levantó de nuevo y dijo, «Yo soy él, que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos», ese era más que un hombre. Era Dios en un hombre, su Hijo. Con razón, Marta, con este entendimiento, ella fue perseverante en la presencia de Jesús. Dijo, «Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora, todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá». Oh, si nosotros solo tuviéramos esas palabras en nuestros corazones esta noche. Yo sé que estoy sentado en una silla de ruedas. Yo sé que tengo cáncer, tengo problemas del corazón, cualquier cosa que sea. Yo sé que el doctor dice que mi última hora está cerca a la mano. Pero aún ahora, Señor, todo lo que usted le pida a Dios, Él lo hará. Y Él está sentado a la diestra de su majestad para hacer intercesión sobre nuestra confesión. Solo sea tan persistente como lo fue Marta. Parecía como que Él la había ignorado. Envió por él, y él no vino. Envió de nuevo, y él no vino. Finalmente, después que él ya tenía 4 días sepultado, él apareció, pero ella aún fue persistente. Ella se había aferrado a algo. Ella había visto sus obras, y ella sabía que ese era Dios. Ella sabía que lo era. Ella fue persistente. Ella había recibido lo que pidió. La mujer sunamita en la presencia de Elías fue persistente. Oh, el bebé estaba muerto y tendido sobre su cama. Y Elías trató de tomar un palo ungido y enviarlo por Giezi para ponerlo sobre el niño. Pero la fe de ella no estaba en el palo, estaba en el profeta. Ella sabía que Dios estaba en ese profeta, porque ella había visto que se hacían real las palabras que él decía. Él era un profeta vindicado, y ella sabía que lo que él decía venía de Dios. Y ella dijo, «Vive tu alma, que no te dejaré hasta que me entere por qué». Y ella se quedó con él. Ella fue persistente hasta que ella recibió lo que pidió. Eso me hace recordar de no hace mucho de una mujer que venía de California, cuando yo aún vivía en Jeffersonville, hace como 3 o 4 años. Ella tenía un tumor y solo el tumor pesaba 50 libras. Ellos tuvieron que cargarla para traerla al edificio y sentarla. Ella sabía que yo iba a estar allí esa noche. Ella pensó que yo iba a orar por los enfermos, pero yo solo vine para hablarle a la audiencia, quizás tantos como los que tenemos aquí hoy en esta noche. Después de terminar de hablar, algunos de ellos le habían dicho a ella, «Él no ora por los enfermos esta noche». Pero ella quería que se orara por ella. Ella había propuesto en su corazón y creído. Ella había estado en una reunión antes y dijo, «Yo creo que si el hermano Branham orara por mí, yo sería sana». Y esa noche, 2 o 3 de los diáconos la llevaron y salieron por el lado del edificio, dieron la vuelta por la parte de atrás, la pusieron junto a la puerta. Y yo comencé a salir con Billy Paul por atrás. Ella me agarró del pantalón, así. Ella dijo, «Hermano Branham», dijo ella, «yo siempre he creído que si usted le pide a Dios, Dios me sanaría». Yo puse mi mano sobre ella, le dije, «Entonces, hermana, conforme a su fe, sea hecho». Unos pocos meses después, me la encontré en una reunión allá. Allí estaba parada con una cintura normal. El tumor de 50 libras había desaparecido. Ella dijo, «Yo entraré con cualquier mujer aquí al cuarto de vestir y la dejaré revisar si hay alguna marca en mí en cualquier parte. Aquí está mi fotografía de cómo era yo». ¿Qué fue? Aunque se estuviera orando por los enfermos o no, ella fue persistente. Ella había venido desde California para ser sanada y ella no iba a regresar de ninguna otra manera sino sana. Ella fue persistente. Yo recuerdo que fui llamado a la cama de un muchacho muriendo, aquí hace unos años, con difteria negra. Y ellos no me dejaban entrar ahí porque yo tenía niños. El doctor dijo, «Usted no puede entrar allí, usted es un hombre casado». Yo sabía que él era católico, y yo dije, si el muchacho fuera católico, ¿dejaría usted entrar al sacerdote? Él dijo, «Sí, pero él no es casado». Yo dije, «Él visita niños y demás». Dijo, «Ese no es el asunto, señor Branham». Yo dije, «¿Usted permitiría a un sacerdote entrar y darle las últimas honras fúnebres? Estos son los últimos honores fúnebres. El muchacho está muriendo, permítame entrar a donde él». Pues finalmente lo persuadí, y él me vistió como uno del Ku Klux Klan o algo, toda clase de cosas encima, y los padres ancianos estaban parados allí. Yo había salido de una reunión, y la madre y el padre dijeron, «Si usted viene a orar, mi hijo vivirá». El muchacho era como 17, 18 años.
Tenía un cardiograma, una máquina ahí de algún tipo. Él había estado inconsciente por 2 o 3 días y él no tenía conciencia de nada. La madre y el padre me recibieron cuando entré. Me arrodillé y oré una sencilla oración de fe. Yo dije, Señor, ¿le cree usted a Dios? Él dijo, con todo mi corazón, lo único que quiero que haga es que le pida a Dios. Dios lo concederá. Yo le dije, gracias hermano por su confianza, que yo nunca la defraude. Yo puse mis manos sobre el muchacho y oré, Señor Jesús, permite que la fe de este padre y esta madre se unan con la mía y llegue ante tu trono esta noche. Permite que este muchacho viva y no muera, porque nosotros creemos en el nombre de Jesús. Me levanté y el padre extendió la mano y alcanzó a la madre al otro lado del pequeño pulmón de hierro, una cosa que la que él estaba respirando ahí adentro, y dijo, Madre, ¿no es esto maravilloso? ¿No es esto maravilloso? ¡Oh, es tan maravilloso! Y la enfermera parada ahí, ella estaba asombrada. Esa pequeña gorrita como que casi se le cae de la cabeza. Ella miró alrededor y dijo, Señor, yo no entiendo. ¿Cómo puede usted actuar de esa manera? Usted y su esposa y su hijo muriendo. Él dijo, cariño, mi hijo no se está muriendo. Pues dijo, el doctor dijo que él estaba muriendo. Dijo que lo que sea que era esa máquina, decía, cuando un corazón llega a ese nivel, con esta fiebre, nunca se ha sabido en la historia que alguna vez se recupere. Yo nunca olvidaré la fe de ese viejo patriarca. Creo que él pertenecía al movimiento de A.B. Simpson. Se acercó y puso sus manos sobre los hombros. Él era como de 60 años. Puso sus manos sobre los hombros de esta muchacha, la miró en la cara. Él dijo, cariño, tú estás mirando esa máquina. Eso es todo lo que sabes mirar. Pero yo estoy mirando a una promesa, la cual Dios dijo que la cumpliría. Depende de lo que usted está mirando. Ellos estaban abrazándose el uno al otro y regocijándose. Y él está casado y ahora es un misionero al África con 2 niños. ¿Por qué? Porque un padre y una madre pudieron mantenerse firmes en la hora más oscura, persistentes. Sí, señor, persistentes. Tengan fe en Dios. El pequeño Micaías, en la presencia de todos esos 400 profetas entrenados, fue persistente cuando él tuvo una visión de Dios. Aunque él era lo contrario. Ellos se encontraron con él y le dijeron, ahora te admitiremos de nuevo en la asociación si tú solo dices lo mismo, como ellos. Él dijo, vive Jehová, yo únicamente diré lo que él me diga que hable. Su visión fue examinada con la palabra de Dios y él pronunció su profecía no importando. Ellos dijeron, lo echaremos en las celdas más internas y le daremos aflicción, pan de aflicción y aguas de aflicción, y cuando regresan, dijo que él lidiaría con él, dijo Acab. Él le dijo, si es que tú acaso regresas, Dios no me ha hablado a mí. Él fue persistente, él sabía dónde estaba parado. El hombre ciego que había sido sanado por Jesús no podía debatir la teología. Ellos dijeron, ¿quién abrió tus ojos? Él dijo, un hombre llamado Jesús de Nazaret. Dijeron, este hombre es un pecador, no sabemos de dónde él viene. Ahora, él les dio una buena respuesta. Él dijo, ustedes son los líderes religiosos de este día, y este hombre me ha dado mi vista, y sin embargo, ustedes no saben de dónde vino él. Él tenía una buena teología propia. Él no podía discutir con ellos, pero él sabía una cosa, que él podía ver, y él no estaba avergonzado. Su padre y madre estaban avergonzados de decir algo al respecto, pero él no. Él lo había visto, él lo había sentido, él tenía los resultados. Algo le había hablado, y él fue persistente. Felipe, tan pronto él vio en la lección de anoche, lo que cuando vino a la presencia de Jesucristo, cuando él vio a Simón o al hermano de Andrés, Pedro vino a la presencia, el cual era Simón en ese entonces, vino a la presencia de Jesús. Simón había sido enseñado desde niño que ese Mesías sería un profeta. Cuando él entró en su presencia y él le dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás, él fue persistente. Él estaba listo entonces y llegó a ser la cabeza de la iglesia. Cuando Felipe lo vio, él conocía a otro buen lector de la Biblia que conocía la verdad. Él fue persistente. Él fue al otro lado de la montaña y lo trajo. Y cuando Natanael vino, un hombre de renombre, un verdadero hebreo, un hebreo firme, un hombre muy fino, de excelente integridad, un gran hombre. Pero en la presencia de sus sacerdotes y ante todos ellos, cuando Jesús lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí,
¿Cómo me conociste? Yo nunca te he visto antes. ¿Cómo sabías quién era yo? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él cayó a sus pies y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué? Él fue persistente sin importar lo que alguien más pensara. Él había encontrado la cosa de la cual él había leído. Lo que él había esperado encontrar en Jesús, él lo había hallado. Una prostituta vino al pozo un día para sacar agua. Allí estaba sentado Jesús, un hombre cualquiera vestido en ropa común, comiendo comida común, hablando un lenguaje usual, sencillamente un lenguaje común de la calle como cualquier otro hablaba. Y ella habló con él habló con ella. Él halló dónde estaba su falla. Y él le dijo, ve, trae a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, bien has dicho, tú has tenido 5 y con el que ahora vives no es tuyo. Rápidamente saltó a vida esa simiente predestinada en su corazón. Cuando eso llegó a los fariseos, solo sirvió para oscurecer el cuadro por completo. Ellos dijeron, este hombre es Belcebú, él es un adivino. Pero ella sabía que la palabra era más cortante, más eficaz que una espada de 2 filos y discernidora de los pensamientos del corazón. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. No hemos tenido uno por 400 años. Me parece que tú eres profeta. Pero sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Él dijo, yo soy Él que habla contigo. Ciertamente aquel que hizo el milagro no diría una mentira, él era profeta. Él le dijo, yo soy ese Mesías, yo soy el que habla contigo, yo soy él. Ahora intente detenerla. Si alguien estuvo alguna vez en el Oriente, ustedes saben, el hombre en la calle nunca escucharía a una prostituta. Ella no tenía voz en lo absoluto. Pero trate de detenerla. Era como una casa en llamas en un día de viento. Usted no podría lograrlo. Directo por la calle se fue gritando, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el propio Mesías? Ahí está él sentado junto al pozo ahora mismo. Ese es el propio Mesías. Hemos esperado que ese hombre venga y ahí está sentado. Él me dijo estas cosas. La Biblia dice que la gente creyó debido al testimonio de la mujer. Para cerrar, diría esto. Yo veo a alguna gente hispana sentada aquí, yo pudiera decir esto. Yo estaba en México, no hace mucho, allá en el Coliseo, allá, alguna clase de lugar. No pudimos entrar a la Plaza de Toros o al Gran Redondel, pero conseguimos un lugar allá donde varias miles de personas se habían reunido. El hermano Espinosa, creo un hermano de las Asambleas de Dios, todos ustedes lo conocen, de California, él fue mi intérprete. La noche anterior a esa, hubo un hombre ciego que pasó por la plataforma, que no podía ver en lo absoluto. Lo miré, yo tenía unos buenos zapatos y buena ropa. Pobre anciano, harapiento, los pantalones todos rotos, su sombrero viejo cosido parecía con hilo de campo, y él estaba ciego, barba blanca colgándole, sus pies grandes, viejos, y quizás no se había puesto zapatos en años, polvoriento por todo el cuerpo, totalmente ciego. Yo lo miré, pensé, mi papá estaría como de esa edad, si él viviera. Me acerqué a él, yo le dije, ¿cómo está? El hermano Espinosa interpretó. Yo coloqué mi pie junto al suyo para saber. Había una pequeña cortina al cruzar al otro lado de la plataforma, como 4 o 5 veces tan ancha como esta. Yo pensé, si mis zapatos le sirvieran, le daría mis zapatos. Oh, sus pies eran mucho más grandes que los míos. Yo puse mis hombros contra él como si lo fuera a abrazar. Sus hombros eran más anchos que los míos. Yo vi entonces que no podía darle mi abrigo. Yo pensé, Dios, ¿qué puedo hacer? Pobre anciano, probablemente no ha tenido una buena comida en su vida. Y ahí estaba él, comiendo tortillas viejas y desechadas por ahí en alguna parte, pero sin embargo tener que gastar el poco dinero que tenía para comprar una vela de cera para encenderla en un altar de oro de $1.000.000 por sus pecados, viviendo en tal superstición y oscuridad como esa. Yo pensé, ¡qué tiempo! ¿Cómo podrá el destino ser tan malo? Yo puse mi brazo alrededor de él y clamé, ¡oh Dios, ten misericordia de él! Él gritó, ¡gloria a Dios! Y como en ese momento yo lo miré, él podía ver tan bien como yo, caminando a través de la plataforma. Y a la siguiente noche cuando entramos, había un montón de ropa vieja y chales y rebozos y sombreros hasta 3 o 4 pies de alto, de esta manera a lo largo. ¿Cómo sabían ellos a quién pertenecían? ¿Piensan ustedes que les interesaba? Ellos llegaron a la iglesia a las 8 o 9 de la mañana y no había asientos para sentarse, a la intemperie y lloviendo a cántaros y solo apoyándose uno contra el otro. Las mujeres con su cabello colgando y cargando a sus niños y demás, lloviendo a cántaros
otros. Llegaron a las 9 y yo no estaría allí hasta como las 8:30 o 9 de esa noche. Ellos querían asegurarse que iban a conseguir entrada. Se pararon ahí esperando hasta que yo entrara. Ellos me bajaron por una escalera de lazo por la parte de atrás del Coliseo, donde yo entré así y salí a la plataforma. Billy Paul y un hombre que yo llamaba Mañana, que significa mañana, él siempre era tan demorado para venir a recogerme. Y así que yo le dije, solo venga mañana, usted ya echó a perder esta noche. Así que él me llevó allá y me dejó, y yo entré a la plataforma. El hermano Jack Moore, muchos de ustedes lo conocen, de aquí cerca de Shreveport, él estaba conmigo, y el hermano Espinosa y varios de los hermanos. Entonces, cuando estábamos parados ahí en la plataforma, Billy vino. Yo oí una gran bulla, muy allá, había miles y miles de personas. Billy dijo, papá, tú tendrás que hacer algo. Aquí hay una mujercita hispana. Dijo, ella tiene un niño muerto en sus brazos. Dijo, ese bebé murió esta mañana. Dicen ellos temprano. Y mañana repartió esas tarjetas de oración y dijo, y él ya no tiene ninguna tarjeta de oración y yo tampoco tengo. Dijo, y ella está determinada a traer ese bebé a la línea de oración. Dijo, tenemos como 400 ahí listos para que se ore por ellos. Yo dije, solo hagan que ella se quede atrás, porque si ella se adelanta, eso causará que todos lo comiencen a hacer. Y yo dije, no podemos permitir eso. Solo dile a ella que entre en la línea quizás mañana. Todavía vamos a estar aquí mañana para darle a ella una tarjeta de oración. Él dijo, ven tú e inténtalo. Dijo, yo tengo 300 sugieres ahí que ni siquiera pueden detenerla. Y dijo, ella no pesa ni 90 libras. Y dijo, no se puede detener. Dijo, ella corre entre sus piernas, salta sobre sus hombros, o lo que sea, con este bebé muerto. Y yo dije, hermano Jack, dije yo, ella no me conoce. Ella no me distinguiría de usted. Vaya y ore por el bebé, y con eso quedará arreglado. Y yo dije, ¿está muerto el bebé? Dijo, sí. Y yo dije, yo estaba hablando sobre fe siendo la sustancia de las cosas que se esperan. Y yo estaba hablando, y el hermano Espinosa empezó a hablar mientras yo estaba hablando. El hermano Jack comenzó a bajar a orar por el bebé. Y mientras comencé a mirar, miré aquí enfrente de mí, y ahí estaba un bebé mexicano. No tenía dientes, de lo pequeño. Estaba sonriendo y mirándome. Era una visión. Yo dije, espere un minuto, hermano Jack, traiga el bebé acá. Y así que abrieron paso. Ahí venía la mujercita con el rosario en sus manos y cayéndose de rodillas gritando, Padre. Y la levanté y yo dije, no. Ella tenía una cobijita rayada, azul y blanca. Un pequeño bebé tieso, como así de largo en sus brazos. Yo dije, pregúntale cuándo murió. Dijo, murió en la oficina del doctor esa mañana, como a las 9. Y ya eran como las 9:30 o 10 de esa noche. Y toda empapada, ella había estado parada afuera, su cabello todo abajo. Una hermosa mujercita. Y ella, probablemente su primer bebé, parecía tener 25 años o algo así. Y yo dije, hermano Espinosa, no interprete esta oración, porque yo acabo de ver una visión de un pequeño muerto y un pequeño bebé ahí sonriéndose conmigo. Yo dije, podría ser el bebé. Y puse mis manos sobre la cobijita y dije, amado Padre Celestial, yo no sé lo que significó la visión, pero vi al pequeño bebé. Si tú estás listo para llamarlo de nuevo a vida, yo pido por su vida en el nombre de Jesucristo. Dejó escapar un grito y pateó esa cobija y comenzó a gritar así. Y la voz de los hombres de negocio lo publicó no hace mucho. Yo dije, hermano Espinosa, no mencione usted nada acerca de eso. Envíe un mensajero en busca de ese bebé y esa mujer y llévela al doctor y consiga una declaración firmada antes que usted publique eso, dije yo, porque tiene que ser la verdad. Nosotros no sabemos. Así que enviaron un mensajero. Y el doctor firmó una declaración que el bebé murió de doble pulmonía esa mañana a las 9 en punto en su oficina. Este no tenía respiración, su corazón había fallado, estaba muerto y tieso. Y ahí estaba esa mujercita. ¿Por qué? Porque ella fue persistente. Nada iba a detenerla. Ella fue persistente. Ella fue perseverante. Aunque su sacerdote la hubiese expulsado de la iglesia, ciertamente que lo haría. No importó lo que pudiera pasar. Sucedió que ella se había asomado por el cerco unas noches antes y ella había visto a ese anciano ciego recibir su vista. Si Dios pudo darle vista al ciego, Él podía resucitar al muerto, y ella tenía una necesidad. Ella fue persistente, como la mujer sirofenicia. Ella recibió su deseo porque ella fue persistente. Hermano y hermana, estamos en la presencia de Jesucristo. Él dijo, donde quiera que 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En todo lo que estuvieran de acuerdo y lo pidieren, lo recibirán. Seamos persistentes ahora en la presencia de Dios mientras inclinamos nuestros rostros.
Nuestro bondadoso Padre Celestial, hemos estado hablando ahora como por 30 y tantos minutos o más de tu reino. Dios hizo la promesa, Dios está obligado a su promesa. Permítenos, Señor, recordar y ser como esa mujercita, persistentes. Si Jesús está aquí entre nosotros, entonces que nos aferremos de Él hasta que hayamos logrado aquello por lo cual hemos venido. Si hubieran aquellos aquí esta noche que no son salvos, que ellos se aferren hasta que la gracia salvadora de Dios los haya recibido. Si están aquí sin el bautismo del Espíritu Santo, que ellos sean como esa mujercita, permite que ni el tiempo ni nada se interponga en el camino. Ellos se aferrarán y serán perseverantes hasta que el Espíritu Santo llene sus vidas con la gracia de Dios. Si están enfermos, que no se desanimen, que ellos se aferren como Jacob. ¡Qué perseverante fue él! Él se aferró firmemente y dijo, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Esa bendición significó vida para él y también lo significa para nosotros esta noche. Y la sanidad significa vida para nosotros, Señor. Pedimos que venga tu presencia, que podamos aferrarnos de ti y que tú nos tomes a nosotros como lo hiciste con Jacob, ese príncipe luchador. Que tú cambies nuestro nombre de un registro de iglesia aquí en la tierra al libro de la vida del Cordero en el cielo. Perseverantes, manteniéndonos firmes hasta que Dios confirme su promesa en nosotros. Lo pedimos en su nombre. Señor, sabemos que una palabra de ti significará más que millones que cualquiera pudiese hablar. Ven, Señor, y me indica esto, de que yo he dicho la verdad. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tú eres la palabra. Tú fuiste la palabra que estuvo en Noé. Tú eres la palabra que estuvo en Moisés. Tú eras la palabra que estuvo en Elías. Tú eras la palabra que estuvo en David. Tú eres la palabra hecha carne y estás entre nosotros esta noche. Tú estás aquí para vindicar cada promesa que tú hiciste para esta hora, como fue en los días de Sodoma, y todas estas promesas que tú hiciste, tú estás aquí para confirmarlas. Concédelo esta noche, Padre. Nosotros vigilaremos para verte a ti aquí. Y entonces que la iglesia se extienda por fe y se aferre y diga, yo soy perseverante, Señor. Yo me quedaré aquí, como el caso del juez injusto, al que la viuda tuvo que aferrarse. Y si ese juez injusto, para deshacerse de la mujer, le concedió a ella su deseo, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará a aquellos que Él está esperando se aferren a Él en esta noche? Concédelo en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero ver, Billy, ¿repartiste tarjetas? ¿200? ¿Cuáles son las que tú diste hoy? ¿H? ¿En dónde empezamos? En el 1 anoche, ¿no es así? Empecemos por otra parte en esta noche. La tarjeta de oración esta noche es H. Todos que tengan tarjetas de oración, reténganlas. Ven, vamos a orar por cada uno. Solo reténganla, retengan esa tarjeta de oración. Al darle a un hombre una tarjeta de oración, él está 60% sanado en ese momento, ¿ven? Él sabe que él va a entrar en la línea, así que él solo la retendrá. Esa es la razón que las repartimos. Empecemos hagámoslo desde la 80 esta noche. Empecemos desde la 80, 90, 100. ¿Quién tiene la tarjeta de oración H? H80, levante su mano. ¿Ven? Quizás estoy equivocado. Empezaremos de alguna otra parte entonces. Señor, yo no lo vi. Oh, ahí atrás. Muy bien. Venga aquí, señor. H80. H81. ¿Quién tiene 81? Levante su mano. 81, por aquí. Venga, señora. 82. ¿Quién tiene 82? ¿Levantaría usted su mano? Justo ahí. 82. Muy bien. 82. ¿Quién tiene la tarjeta de oración H82? Ahí está 80, 81. Queremos H82. ¿Cómo lo diría en español? Pudiera ser alguien en español. Muy bien, 82. 83, H83. ¿Quién tiene la tarjeta de oración H83? Miren su tarjeta de oración. Miren la tarjeta de oración de su vecino. Quizás son sordos y no pueden oír. H83. ¿83? No reciban ustedes esas tarjetas si no las van a usar, ¿ven? Tómenlas, úsenlas, ¿ven? No se las pasen a alguien más, reténganlas ustedes mismos.
serán rechazados en la línea de oración, ¿ven? Así que tomen su tarjeta, vengan, escuchen las instrucciones antes de la reunión, tomen su tarjeta de oración y luego quédense en su asiento, ¿ven? H83, ¿dónde está? 84. La señora aquí. 85, 86. Eso es correcto. Respondan rápido. 86, 87, 88, 89. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Cuéntelas, hermano Grant, si lo hiciera, y vea que todos ellos entren en la línea de oración. Ahora, voy a pedirles a todos aquí, terminaremos como en 10, 15 minutos. Les voy a pedir a todos aquí que permanezcan en su asiento. Los que no fueron llamados, permanezcan bien reverentes, en silencio. Sean persistentes. Vamos a contarles otra corta historia. Una vez había una mujer. Su fama se había esparcido por allá en Gadara, y una mujercita vino, o no en Gadara, era otra región, y ella había oído de él. Ella tenía un problema de sangre. Ella vino a la reunión donde estaba Jesús, en las orillas del mar, pero ella no podía llegar hasta él. Y así que ella dijo dentro de su corazón, ahora escuchen, dentro de su corazón, si yo puedo tocar su manto, seré sana. ¿Recuerdan la historia? Ahora, ella se entremetió y tocó su vestidura. Ahora, ¿qué aconteció? Jesús volteó y dijo, ¿quién me tocó? Pues Pedro lo reprendió a él. Solo piensen en eso mientras ellos están viendo si todos están en orden. Pedro lo reprendió. Él dijo, Señor, algo así. Pues la gente se preguntará si estás en tu mente cabal. Pues todos, hola Rabí, hola profeta, ¿es este el profeta joven de Nazaret? ¿Es este el profeta de Galilea? Hola amigo, fuera con tal hombre, decían los sacerdotes y todos ellos, aléjense de él todos. Pero él se aferró de todas maneras, o más bien ella. Ella dijo, si solamente pudiera tocar su manto, ella lo logró. Entonces Pedro dijo, pues le harás pensar a la gente que estás loco. Él dijo, pero yo percibo que me he debilitado. ¿Cuántos saben eso? Virtud, lo cual significa fortaleza, había salido de él. Y él miró alrededor por toda la audiencia hasta que encontró a la mujer. Y cuando él encontró a la dama, ¿qué le dijo él a ella? Él dijo, tu fe te ha salvado. Le dijo a ella de su problema con la sangre, que ella había sido salva. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿cuántos creen que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Levanten su mano. ¿Cuántos saben que esta es la verdad? Que Hebreos 3 dice que ahora mismo Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben eso? Pues si Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, solamente que Él no está en forma física, cuando Él regrese de esa manera, el tiempo habrá terminado. Él entonces se llevará a la iglesia. Pero Él está aquí en la forma del Espíritu Santo, para entrar en mí y entrar en ustedes y hacer sus mismas obras. Él dijo en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Es correcto eso? Y si la palabra está en nosotros, y estamos diciendo la verdad, y es la palabra que Él prometió para hoy, entonces, ¿no es la palabra de Dios más cortante que toda espada de dos filos y discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón? ¿Dice así la Biblia? ¿No podían discernir todos los profetas los pensamientos en las mentes de la gente? ¿Es correcto eso? ¿Por qué? Era la palabra que estaba en ellos, la palabra de Dios para ese día, ¿ven? Así es como ellos fueron vindicados. Esas eran sus credenciales. Ninguno de ellos perteneció a una organización, ni uno. Nunca fue así. Sus credenciales de ellos eran sus ministerios. Dios dijo, si hay alguno entre vosotros que es espiritual o profeta, y lo que él dice se cumpliere, entonces óiganle, porque yo estoy con él. Pero si no se cumpliere, pues no lo oigan. Y no solo debe ser una vez, debe ser continuamente, todo el tiempo, de los profetas. Hay un don de profecía que está en la iglesia, el cual debe ser examinado por los verificadores antes que pueda ser dicho a la iglesia, por supuesto. Que sea ante 2 o 3 jueces y después le es dicho. Pero un profeta es nacido profeta, predestinado, preordenado. Jeremías, dijo Dios, antes que aún fueras formado en el vientre de tu madre, te di por profeta a la nación. Juan el Bautista, 712 años antes que él naciera, él era la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Ven? Seguro. Fíjense ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo el sacrificio para sanidad y para salvación. ¿Creemos eso? Jesús no podría venir esta noche y salvarle. Él ya lo ha hecho.
La incógnita del pecado fue resuelta. Él es el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Está en tiempo pasado. No importa cuánto ustedes griten y cuánto ustedes griten, eso no haría nada de bien hasta que ustedes lo aceptan. Y Él es el sumo sacerdote sentado a la diestra de la majestad en lo alto para hacer intercesiones sobre nuestra profesión. Ustedes tienen que aceptarlo y profesarlo. ¿Ven? Eso es correcto. De la misma manera para la sanidad. Pero ¿qué si Él estuviera parado aquí esta noche, vestido con este traje que Él me dio a mí? ¿Qué haría Él para la línea de oración? ¿Cómo sabrían ustedes si fuera Jesús? ¿Ven? Ahora, en cuanto a que alguien venga y diga, Jesús, ¿me puedes sanar? Él diría, ya lo hice. Ahora, si Él tuviera cicatrices de clavos en su mano, cualquiera podría tener eso, ¿ven? Podría ser cualquier cicatriz. Pero lo que es, ¿cómo sabe usted qué clase de vid es? Es por la clase de vida que hay en ella. Y toda vid, si la primera rama que salió de esa vid, Jesucristo, ellos escribieron un libro de hechos tras ella. ¿Es correcto eso? Si ella alguna vez produce otra, ellos escribirán otro libro de los hechos. Porque si ella dio uvas en la primera, la siguiente vez no puede tener limones. Pero una rama de limón puede vivir allí, es una fruta cítrica. Pero viviendo por sí misma, siempre producirá limones, es una vid injertada allí. Pero si la vid misma produce una rama, dará fruta como dio la primera, porque será la vida que está en Jesucristo que estará en esa vid. Eso es correcto. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Ahora, si Él estuviera aquí, Él sería conocido por su vida y por las cosas que Él prometió para esta edad. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Veamos su mano. Prácticamente todos, ustedes, supongo. Muy bien. Ahora, hay gente, cada uno en esa línea, hasta donde yo sé, es un completo desconocido para mí. Si eso es correcto, levanten su mano. Cada uno ¿Es usted un desconocido? ¿Cuántos sentados acá son desconocidos para mí? Muy bien, la única cosa que les pido que hagan es tener fe y creer que yo les he dicho la verdad. Ahora miren, Cristo prometió estas cosas para los últimos días. Ahora, yo sé que ustedes han tenido grandes guerreros aquí en esta ciudad. Quizás Oral Roberts y como el difunto Jack Coe y esos grandes hombres de fe. Ellos vivieron su tiempo. Pero recuerden, la última señal que el mundo gentil vio antes que llegara el Hijo prometido en el tiempo de Abraham, el cual es el Padre de todos, y Jesús prometió lo mismo. La última señal que fue mostrada a la iglesia elegida, ahora recuerden, hubo uno, dos fueron y predicaron en Sodoma. Ellos nunca mostraron esta señal, ni tampoco hoy. Pero a la iglesia llamada fuera, la señal le fue mostrada, y Jesús profetizó que sería igual, ¿ven? Dios manifestado en carne, ¿ven? Discerniendo los pensamientos que están en el corazón, ¿ven? Ahora, Él prometió eso. Ambos cielos y tierra fallarán, pero eso no. Ahora, si Él manifiesta eso para mostrar que Él está aquí presente, ¿cuántos de ustedes creerán en Él para su sanidad y para lo que ustedes tengan necesidad? Ahora, Señor Jesús, ahora depende de ti, Padre. Cualquiera que sea tu voluntad, que sea hecha. Yo soy tu siervo. ¿Todos estos son tus siervos, o muchos de ellos aquí? Permite a aquellos que no son tus siervos, que por tu presencia, sabiendo que quizás antes de mañana tendrán que mirar en tu rostro, tú ahora puedes sonreír con ellos con gracia, pero en ese entonces tú serás su juez. Permite que acontezca, Señor, que Jesús venga entre nosotros esta noche y obre y haga como Él lo hizo antes de su crucifixión. Será la seguridad para nosotros, ante todas las religiones paganas, que nuestro Salvador no está muerto, sino que ha resucitado de los muertos. Y después de 2000 años, Él está tan vivo esta noche como lo estuvo entonces. Y que nosotros, como aquellos de Emaús, digamos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Que tu presencia sea conocida, que te veamos a ti esta noche en el poder de tu resurrección. Y luego, que la gente entonces crea, Señor, por causa de tu gran presencia augusta. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, yo tomo todo espíritu, cada uno de ustedes es un espíritu. Recuerden, ustedes nunca me han visto a mí, ustedes han visto esta cáscara vieja aquí que declara esta voz. Ahora, esta voz o viene de Dios o no, igual que la suya. Esta voz simplemente cubre esta cáscara, la cual cambiaré algún día por una nueva que no envejecerá.
Pero, amigo, cada uno es un espíritu. Así que cuando usted se mueve, ven, cuando uno tiene control, ven, eso interrumpe. Solo siéntense bien quietos, estén en oración. Quiero que ustedes, si Dios hace algo, deberíamos estar agradecidos con Él. Ciertamente, alábenle a Él, entonces sean reverentes y observen. Solo siéntense bien quietos y crean con todo su corazón. Ahora, ustedes allá que no tienen tarjetas de oración, no importa dónde estén, solo crean y digan esto: Señor Jesús, lo que Él nos dijo está en la Biblia. Nosotros, yo sé que tú prometiste eso, y sé que tienes que ser tú. No puede ser ese hombre. Él es un hombre como lo soy yo, o como mi esposo, o como mi hijo, o hermano, o lo demás, ¿ven? Pero un don no es algo, un cuchillo que uno toma y va y hace cosas. Un don, alguno de estos días voy a conseguirme una gran carpa y venir a la ciudad y solo quedarme por meses a la vez, ¿ven? Y enseñar. Un don es haciéndose uno mismo a un lado, para que Dios pueda entrar, ¿ven? Lo que Él muestra, lo que Él hace. Un don no es, yo tengo poder para hacer esto, yo tengo poder. El poder de un don es hacerse uno mismo a un lado. Y el don que Dios le ha dado opera a través de eso, ¿ven? Después que usted se ha quitado del camino, ¿ven? Ahora, yo no puedo forzarle a Él que me diga nada. Él tiene que hacerlo. Ahora, para ahorrar tiempo, estoy bastante retrasado. Pero venga aquí, señora, quiero que usted se pare aquí mismo. Yo estaba hablando hace unos momentos acerca de una mujer junto al pozo. ¿Estuvo usted aquí anoche? No estuvo aquí. ¿Ha estado usted alguna vez antes en una de mis reuniones? Nunca ha estado antes. ¿Esta es su primera vez? Somos desconocidos. Ella ni siquiera estuvo aquí anoche. Nunca recibió instrucciones en esto. Nada, sencillamente parada aquí. Ahora estamos parados. ¿Recuerda usted la historia de la mujer junto al pozo? Fue algo panorámico, algo como esto aquí, y el hombre y la mujer se encontraron por primera vez en la vida. Ahora, esta mujer estaba avergonzada. Ella se había casado demasiadas veces, y ella estaba viviendo con un hombre con el que no se había casado, y era una cosa muy mala. Y Jesús habló con ella. Ahora, ustedes recuerdan, Él dijo en San Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. Por lo tanto, Jesús nunca hizo nada sin primero verlo en una visión, o Él dijo algo errado ahí. El Hijo no hace nada hasta que Él ve al Padre hacerlo primero. No escucharle a Él, le ve a Él hacerlo. Y luego el Padre, Él tenía necesidad de pasar por Samaria. Iba a Jericó, pero Él subió a Samaria, a la ciudad de Sicar. Y Él encontró a esta mujer y comenzó a hablar con ella hasta que Él encontró dónde estaba su problema. Entonces Él le dijo a ella su problema y rápidamente, ella en esa condición, ella reconoció que esa era la señal del Mesías. Pues si ese fue Él ayer, sería el mismo hoy, si Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Es eso verdad, audiencia? ¿Ven? Ahora nos estamos conociendo por primera vez. Yo no soy Él y usted no es ella, pero Él aún es Dios. Eso es correcto. ¿Ven? Ahora, si usted tiene fe en lo que estoy diciendo, en la palabra, yo nunca diré nada sino lo que está en esta palabra. Él pudiera hacer cosas aparte de esa palabra, pero con tal que Él haga esto, yo sé que eso está bien. ¿Ve usted? Y ahora, usted no me conoce y yo no la conozco a usted. Así que, por lo tanto, si usted estuviera enferma y yo pusiera mis manos sobre usted y gritara, como ese gran guerrero, el hermano Roberts o alguno de esos, hermano Allen o algunos de esos hombres, que pusieran manos sobre usted y dijeran, aleluya, el Señor la sana. Eso es bueno, usted cree eso y funcionará, ¿ven? Pero ahora, ¿qué si Él se para aquí y dice algo que usted ha hecho, o alguna razón por la que usted está enferma, o algo que ha sucedido a través de la vida, o algo que usted no debiera haber hecho? O eso, usted sabría que eso tendría que estar correcto. Muy claro entonces para su mente. Eso es correcto. ¿Sería así para ustedes allá? Ahora, ¿sobre qué estoy hablándole a la mujer? ¿Ven? Yo no continué en ese mensaje esta noche. Yo llegué a perseverante. ¿Ven? Eso me cambiaría a la predicación. Y ahora tengo que volver al discernimiento, relajarme, haciendo a William Branham a un lado. ¿Cuántos han visto esa fotografía que fue tomada aquí en Houston? Y ustedes, está aquí enfrente ahora mismo, ¿ven? Eso está suspendido aquí al lado, entre la mujer y yo, ahora mismo.
Ahí está, girando alrededor. Si la mujer quisiera testificar de ello, ella sabe, en los últimos pocos segundos, ha habido algo como un verdadero sentir dulce. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Ve usted? Lo estoy mirando directamente. ¿Ve usted? Es como vivir en otra dimensión. Estoy observándolo a través de la mujer. Ahora, la señora, una cosa, ella está extremadamente nerviosa. Y eso es por lo que usted quiere que yo ore. Y eso es natural, ahora mismo debido a esta etapa de la vida en la que usted está viviendo, llegando a esta edad y demás, eso la hace nerviosa. Otra cosa, usted tiene algo en su costado. Es como pequeñas bolsas de aire, como abscesos en su costado. Ahora, ¿es correcto eso? Levante su mano. Si eso... ¿Ven? Ahora ven. Ahora, ahí está eso otra vez. Alguien diciendo, él adivinó. Usted, uno de estos días voy a decir quién es. ¿Ven? No lo hagan. Usted no se puede esconder ahora. Recuerden, ¿ven? La palabra está aquí, ella misma. No yo, amigo. Yo solo soy su hermano. Pero la palabra está aquí. Aquí, ella es una buena persona. Veamos si yo adiviné eso. Yo ahora no sé lo que dije. Tendrá que venir a través de esa cinta para que yo lo sepa. Ahora, un momento. ¿Sí? Sí, ella se pone nerviosa, lo cual eso es la causa de un tiempo, su edad y cosas. Ella está... Y entonces otra cosa, usted ha tenido una operación, y ese fue un asunto femenino hace algún tiempo, eso es correcto. Eso la ha vuelto más nerviosa que antes, eso es correcto, ¿no es así? Ajá, eso es correcto. Y eso la puso nerviosa debido a esta etapa de la vida, la pone más nerviosa. Ahora, ¿piensa usted que estoy adivinándolo? Aquí está otra cosa. Hay una niña con usted, una niñita, y ella está aquí, y ella está sufriendo con paperas. ¿Es correcto eso? Sentada ahí. Y hay una mujer, otra mujer, una amiga suya, y ella tiene una opresión mental, como nervios y luego mental. ¿Es correcto eso? Ahora, cuando usted regrese, ponga ese pañuelo sobre ellas, las paperas la dejarán, y ella se recuperará, y usted estará bien. Vaya, creyendo en el nombre del Señor Jesús. ¿Creen ustedes? Ese fue Jesús ayer, ese es Jesús hoy. Usted tiene que saber que ese es alguien, ¿ven? Sí, alguien lo sabe. Ahora, ahí, miren, eso estaba detrás de mí, ¿ven? ¿Ven? No es, yo no pudiera hacer eso. Ustedes saben que tiene que ser algún poder, ¿no es así? ¿Creen ustedes que es el Señor Jesús de acuerdo a su promesa? El Señor les bendiga. ¿Cómo está usted, señora? Yo soy un desconocido para usted también. Yo no la conozco. Yo nunca la he visto en mi vida. Somos desconocidos. Esta es nuestra primera vez de conocernos, hasta donde yo sé. Pero ahora, si el Señor Jesús me dijera algo acerca de usted, algo como con esa señora ahí, lo que fue, ¿creería usted que sería el Señor Jesús en vez de... No sería yo, usted lo sabe. Y ahora ustedes pudieran decir, como los fariseos, es Beelzebú, es un espíritu maligno. Y porque ellos dijeron que el Espíritu de Dios, que hacía la obra en él, era un espíritu maligno, eso era blasfemia contra el Espíritu Santo, lo cual nunca será perdonado cuando esto venga en este día. Esa es la razón que esta nación está en juicio ahora. No le queda nada sino juicio. Está llena de Jack Rubies y demás, así que no puede haber nada más que suceda sino juicio. Ahora usted está enferma. Usted ha ido a un doctor. Él realmente aconsejaría una operación. Esa operación es en el colon. Eso es verdad, ¿no es así? Aquí hay otra cosa. Usted está desesperadamente en necesidad de algo espiritual. Usted no se ha sentido bien. Usted como que se ha alejado un poquito y usted quiere regresar. Pues usted ha regresado ahora. Ahora vaya creyendo con todo su corazón y usted se pondrá bien en el nombre de Jesucristo. Sus pecados le son perdonados. Ahora vaya creyendo. Ahora, yo nunca dije pecados perdonados. Él dijo eso. ¿Ven? No fui yo, fue Él. ¿Creen ustedes? Ahora, esto debiera confirmar para ustedes que es Él el que está aquí. ¿No es correcto eso? Si ustedes solo lo creyeran. Solo tengan fe, no duden, sean reverentes y créanle a Dios. Ahora, ven, ustedes están en su presencia. Ahora, si uno de esos discernimientos hizo al Hijo de Dios decir, virtud salió, ¿qué piensan que me haría a mí, un pecador salvo por su gracia? ¿Ven? Eso sería, ustedes saben lo que sería.
Un momento. No es la mujer. Oiga, usted, señora, que apenas fue sana, de regreso a su asiento, míreme solo un momento. Hay un hombre sentado ahí enfrente de usted que tiene problemas con sinusitis, sentado justo allí. Sí, ¿cree usted que Dios lo sanará? ¿Lo cree? Muy bien. Díganme, ¿qué tocó él? Yo no conozco al hombre, nunca lo he visto en mi vida. Si eso es correcto, menee su mano si somos desconocidos el uno al otro. Ahora mire, para que usted pueda saber algo más, su esposa sentada allí junto a él, ¿cree usted que Dios puede decirme lo que está mal con ella? ¿Creerá usted que soy su profeta o su siervo? ¿Lo haría usted? Ella tiene fiebre del heno. Si eso es correcto, levante su mano, señora. Muy bien. Ahora, si ustedes dos creen, ustedes tocaron algo, crean ahora y los dejará. ¿Le creen ustedes a Dios? No duden, tengan fe en Dios. Aquí está un hombre. Yo nunca he visto a este hombre. Él es algo más joven que yo y nunca lo he visto antes. Si somos desconocidos, Señor, el uno al otro, levante sus manos. Muy bien. Yo nunca lo he visto. Ahora veamos un cuadro en la Biblia. Tomemos cuando Jesús conoció a Simón Pedro. Me imaginaría que él sería un hombre algo como de esa edad, su cabello escaseando cuando Jesús le conoció a él. Ahora observen, él habló con él. Ahora, si no conozco al hombre, nunca lo he visto, ambos con nuestras manos levantadas, somos extraños totalmente el uno al otro. Ahora, las otras eran mujeres. Veamos sobre este hombre. Ahora usted míreme solo un momento como su hermano. Y ahora, si el Señor me dijera algo que usted ha hecho, o algo que usted debiera haber hecho, o que no debiera haber hecho, o fuere lo que fuere, usted sabrá si es verdad o no. Usted sabría. Y entonces, si Él puede decirle a usted lo que está mal con usted, o algo que está en su mente, cuál es su enfermedad, o algo así, decirle algo que usted sabrá si es verdad o no. Entonces, si Él puede decirle a usted lo que ha sido, y usted sabe si es verdad o no, si Él le dice a usted lo que va a suceder, entonces usted sabe que eso tiene que ser verdad. Ahora, ¿haría eso que todos aquí? Solo tomaré mi tiempo con este hombre y hablaré con él. Ese es el primero. Ahora, usted mirando en esta dirección, un momento, mientras hablamos. Que el Señor me ayude ahora. ¿Y cree usted que lo que la Biblia dice es verdad? ¿Cree usted que esta es la hora en que Jesús debe venir? ¿Que la Iglesia ha venido de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, así como la pirámide viniendo de esa manera? Y ahora, la piedra de arriba va a tener que ser tan perfecta al grado que cuando la piedra de corona venga, tiene que encajar perfectamente con ella. El ministerio tiene que empezar así, y solo va quedando en la minoría todo el tiempo, quedando en grupos pequeños y más pequeños, hasta que finalmente la piedra se encuentra con el edificio. Él es la piedra de corona, se lleva todo el edificio con él, lo cual es la iglesia. Todos ellos se levantarán de allá atrás, desde esta primera vigilia hasta la séptima, y todos se irán en el rapto. Cada uno tuvo su día asignado, y tuvieron sus reformadores y fundadores y demás por las edades. Y en este último día llega al águila otra vez, lo cual es nuevamente la edad profética, para unir esto. ¿Cree usted eso, la palabra y la piedra, el que viene? A usted se le siente un sentir muy bueno, señor. Ahora, lo que es su problema, usted tuvo un accidente. En ese accidente usted se intoxicó con gas de monóxido de carbono. Eso es verdad. Lo ha envenenado a usted. Lo envenenó a usted en su hígado y usted tuvo complicaciones con eso. Usted tuvo un problema con su estómago, usted tuvo problemas con su corazón y lo ha puesto tan nervioso al grado que usted mismo se crió un complejo. Usted es pobre, debe de regresar a trabajar, pero usted teme regresar a trabajar. Usted tiene temor del gas de monóxido de carbono. Pero va a estar bien. Ahora recuerde, si Jesucristo me dice quién es usted, ahora, esas cosas serán verdad, ¿no es así? Si Él me dice quién es usted, lo aceptará y sabrá y regresará y tendrá buen ánimo, ¿lo haría? Su nombre es Señor Wagner. Regrese y siga por su camino. ¿Creen ustedes ahora? ¿Con todo su corazón creen ustedes? Si podéis creer, todo es a los que creen, todo les es posible. Ahora, ¿cree que Dios le sanará ese problema de mujer?
Ahora, solo vaya a través de la plataforma diciendo amén. ¿Ven? Dios le bendiga. Ahora, señora, cuando usted se levanta en la mañana, usted está tiesa, usted escasamente se puede mover, artritis. ¿Pero cree usted que Dios sana artritis? Muy bien, siga su camino diciendo gracias, Señor. Muy bien, señora, eso es lo que causó su artritis. ¿Ven? Fueron sus nervios. Si podéis creer, todo es posible, pero primero usted tiene que creerlo. ¿Qué piensa usted, señor? ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que Dios sana problemas de corazón y le da salud? Muy bien, siga su camino, diga gracias, Señor Jesús. Ahora, señora, usted tiene una sombra, eso significa cáncer. ¿Cree usted que Dios sanará el cáncer? Muy bien, acéptelo y siga su camino diciendo gracias, amado Dios, y crea con todo su corazón. Dios puede sanar problemas estomacales o cualquier cosa. ¿Cree usted eso? Muy bien, siga su camino y regocíjese diciendo gracias, Señor Jesús. ¿Cree usted que Dios sanará su problema femenino, ese flujo? Muy bien, siga su camino diciendo alabado sea el Señor, crea con todo su corazón. ¿Cree usted que Dios sana sinusitis y asma y toda esta cosa y que le dará salud? Siga su camino regocijándose diciendo gracias, amado Dios. ¿Qué si yo no le dijera nada a usted, solo le pusiera manos? ¿Lo creería usted? En el nombre del Señor Jesús, sea sano, crea con todo su corazón. Venga, señora, ¿cree usted con todo su corazón? Condición anémica y problema cardíaco. ¿Cree usted que Dios la sanará? Si lo cree, siga su camino, diga gracias, Señor Jesús, y sea sana. Muy bien. Venga, señora. ¿Cree usted que Dios sana diabetes y sana a la gente de la diabetes? Entonces siga su camino diciendo gracias, crea con todo su corazón, ¿ve? Dios sana nerviosismo y problemas estomacales también. ¿Cree usted que Él lo sana? Siga su camino regocijándose, coma su cena, tenga buen ánimo. Venga, un estómago nervioso también. ¿Cree usted que Dios la sanará? Siga su camino y coma y sea sana. Crea con todo su corazón. Usted tiene una pequeña palpitación irregular del corazón, pero también usted tiene algo de artritis. ¿Le cree usted a Dios que Dios la sanará? Siga su camino y regocíjese y diga, gracias, Señor. Un estómago nervioso causando una úlcera péptica y demás. ¿Cree usted que Dios la recuperará y sanará? Siga su camino y diga, gracias, Señor, y sea sana. Usted tiene muchas cosas. Un problema femenino. Una de sus cosas principales es un problema cardíaco. Hay demasiado alrededor de su corazón. ¿Cree usted que Dios la sanará? Siga su camino y regocíjese y diga gracias, Señor. ¿Cree usted que Dios sana artritis? Solo siga adelante y su artritis desaparecerá. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Ven, ciertamente. Ahora, algunos de ustedes allá en la audiencia. Ahora, sean reverentes, solo permanezcan quietos. Crean ustedes ahora con todo su corazón. Miren en esta dirección. Crean con todo su corazón. Algunos de ustedes allí que no van a estar en la línea de oración. Este muchachito sentado aquí, un muchachito gordo sentado ahí, ¿no ven esa luz sobre él? El muchachito está sufriendo con un problema de riñón. ¿Crees que Dios sanará el problema de riñón, hijito? ¿Lo crees? Muy bien, ponte de pie y di, yo lo creo, y lo acepto. Muy bien, Dios te bendiga. Sigue tú. ¿Creen con todo su corazón? Si podéis creer, todo es posible. ¿Cree usted que apenas se sentó allí, subió con un niñito y se sentó? ¿Cree usted que ese problema del ojo, que Dios curará su problema del ojo y la sanará? ¿Lo cree? Muy bien, usted puede recibir su sanidad también. Muy bien. Usted apenas se sentó en el momento correcto. Amén. Siga adelante. Eso está bien. Eso es bueno. Muy bien. Amén. Muy bien. La señora sentada al lado suyo, allí, ella tiene problemas con su cabeza. ¿Cree usted que Dios sanará su problema de cabeza, señora? Muy bien. Su niñita allí sufre con un problema mental. Eso es correcto, ¿no es así? Ponga su mano sobre ella y crea, y ella se pondrá bien también. ¿Cree usted eso? Esta señora enseguida sentada allí, ella está orando, justo a su lado. Ella está orando allí a raíz de un hogar destrozado. ¿Es correcto eso, señora? Levante su mano. Crea y su hogar será restaurado de nuevo. Tenga fe. La señora sentada enseguida de ella tiene un quiste. ¿Cree usted que Dios sanará ese quiste, señora? Levante su mano, acéptelo. La señora sentada al lado de ella tiene un problema de garganta. ¿Cree usted que Dios sanará su garganta, señora? Levante su mano. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿No ven que Jesucristo? Pongámonos de pie. Pónganse de pie y acepten a Jesús como su sanador.
Oh Cordero de Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a toda persona aquí para tu gloria.